Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes y se nos acaba la semana. Viernes lluvioso, la Elsa se ha convertido en huracán ya, está transitado por el llamado Canal de los Vientos, que está entre el sur y Jamaica. Tanto el Centro de Huracanes de Miami como Meteorología Nuestra dice que mantengamos entre 18 y 12 horas de observación por los cambios que pueda experimentar el fenómeno. Ojalá que los cambios no sean sustanciales para que Sí. las cosas no se compliquen. Pero hay una veintena de provincias aquí en el país que están en alerta roja o alerta verde. De manera, entre ellas está mi provincia, Ocoa. De hecho, ayer en algunos lugares llovió mucho. Sí, y bueno, el distrito también está, aquí salió un solecito tenue, pero Hoy, aquí va a llover, hoy llover también, porque está en alerta el Gran Santo Domingo, o Santo Domingo. De manera que eso tenemos. Pero bueno, otra tormenta en los periódicos que ha acaparado las primeras planas primera y extensas páginas de los periódicos del día de hoy, por las portadas sobre todo. Es el caso del PECA y la Procuraduría y el ex procurador Jean Alain y compartes, que está ahí encartado en un tramado, dicen ellos, bastante complejo, Bueno, de hecho el caso fue declarado complejo. Sí, a mí me ha impresionado el volumen de cosas que se está ventilando. Si eso es A Yalán le ha impresionado más, dice su abogado incluso que él está indignado. Indignado, ¿cuál es el otro término? Indignado y no recuerdo. Pero bueno, algo parecido a indignado. Sí. Son familia. Con los cargos que le están atribuyendo, porque mira, dice ahí, cuestiona el Ministerio Público la construcción, el equipamiento de la Nueva Victoria. Que eso desde el principio incluso. Que por cierto hay un meme ahí donde aparecen, la cantidad de hay una barbaridad. Sí. No, pero uno donde él estaba mostrando que los planos a Danilo Medina, donde iban a estar cada uno. Eso no tiene madre. Y uno de Danilo pidiendo que lo niegue. Niégame, como Pedro. Niégame antes de que el gallo cante, niégame todas las veces que sea. Y dice, te pregunta que si tú me conoces. No se han conocido jamás. Y bueno, entonces hoy se iba a conocer precisamente la medida de coerción al ex procurador. A las 10 de la mañana se conoció, pero lo mandaron para el próximo jueves. El Ministerio Público hizo una conferencia de prensa posterior porque fue la defensa técnica de Jean Alain. Sí, fueron ellos que pidieron que se aplazara. Porque es luengo el expediente. Es luengo, muy voluminoso. Ah, ok. Bueno, yo entendí lengua. Yo dije, bueno, luengo. Muy voluminoso. Eso es palabrita dominguera, pero hoy es viernes, pero bien. De todas maneras, Danilo, él se está quejando del trato, que no le han permitido celular, conversar debidamente con su familia. Lo de la ropa yo creo que... Y también, bueno, le han puesto ropa. Dice, por cierto, ayer decía el procurador Camacho que lo que se está dando es un trato igualitario al Ministerio Público, a los incautados. ¿Cómo que los imputados. O encartados. Encartados o imputados. Impoluto no hay. No. Pero bueno, de todas maneras, Danilo, es una pena que las cosas hayan llegado a esos niveles. Digo, no la persecución, sino la ejecución o la realización o supuesta, hasta que se compruebe, que atribuye el Ministerio Público, porque justamente en un país que necesita fortalecimiento de sus instituciones y que sean de las propias instituciones los cabezas, los que ahora estén siendo señalados por el dedo acusador de que usted intervenía en las áreas de trabajo de los demás, de fiscales y procuradores. Intervenía teléfono. Intervenía teléfono, pero que intervenía el lugar del radio de acción de los fiscales. Que si yo entiendo que si se está abogando por la independencia del Ministerio Público, debe haber la independencia interna también, que tenga autonomía, o que tengan autonomía, no, privacidad,
en su trabajo y discrecionalidad en su trabajo, porque si se entiende que el Ministerio Público es uno solo, usted no puede estar ninguneando o faltándole... o condicionando las líneas de trabajo. Sobre todo eso, o bajándole líneas de trabajo. Que eso es lo que no se debe. Que es lo que no se debe. Entonces, ¿qué tal independencia hay? Y entonces, el hecho también de que se contrataran cursos que no se hicieran, dice, admite, me impresionó, admite 20 millones la por persona que está señalada responsable en ese aspecto en particular, que debió impartir esos talleres, que recibió unos 20 millones, y que ciertamente, que no es una suma pequeña, como dice el Ministerio Público, no se impartieron los cursos. Entonces, ¿cómo tú distraes 20 millones de pesos en una cosa que finalmente no ejecuta? Incluso se dice que la compra de los equipos de intervención de origen israelí fue irregular. No sé. Claro, entonces esa cuestión de comprar equipos sofisticados para intervenir, interceptar teléfonos, para interceptar conversaciones, pero ven acá, o sea, realmente fue una prostitución lo que hubo allí. Incluso me asombró que hoy decía alguien que se ha verificado, y no sé si es cierto, eso es alarmante, que en la Procuraduría envasaban unos alcoholes que se iban a repartir en la campaña. Bueno, y entonces también el hecho, a propósito que hablas de campaña, el hecho de que se determinara, según el Ministerio Público, que cuantiosos recursos fueran de la Procuraduría, que es el órgano de justicia, el brazo acusador de la justicia. Sí. Bueno, que se cogieran recursos, en vez de subirle... Se distrayeran esos recursos. Subirle el sueldo, con mejorarle las condiciones de trabajo y de seguridad social al personal en sentido general, y a los procuradores, a los magistrados, que se distrajera esos recursos en cosas particulares, y peor todavía, en cosas políticas, para el fomento o el mantenimiento de un movimiento político de campaña, tratando de perfilar la figura, para fines futuros, perfilar la figura del procurador. Que tenía, a mí me gustaría saber eso, porque yo tengo el conocimiento de que el procurador contrató una compañía de Nueva York, en los Estados Unidos, si eso se pagó con recursos de él, porque esa gente cobró mucho yendo. Bueno, de todas maneras, ahí se está diciendo concretamente que ahí está, qué sé yo cómo era que se llamaba el movimiento, si renovador, qué sé yo cómo era que se llamaba, pero un movimiento con nombre y todo. Y aquí cualquiera hacía loca, porque que Jean Alain estuviera pensando que él podía ser presidente es como una desmesura. Pero que él pudiera haber estado pensando que podía ser presidente, pero bueno, pero terminar la función, y entonces tratar de salir con un éxito de allí, y entonces a partir de ahí, en función de una impronta dejada, entonces pues podía perfectamente después de, pero bueno, que cogiera eso como punto de referencia, como trampolín. Y como trampolín para tratar de llegar. Y no hablamos como trampolín porque usar los recursos, distraerlos. Distraer los recursos. Entonces, por eso entonces hoy es objeto de ese señalamiento público que lo deja muy mal parado, muy mal parado. Y que además de eso pone en evidencia también que el periodo de gobierno, los periodos de gobierno de Danilo Medina, fue una etapa de prostitución de todo, donde no había control, o donde había demasiado complicidad y capacidad de hacer y de dejar hacer. Y de maniobrar para hacer cosas non santas. Claro. Entonces, ahí mismo caemos entonces recordamos la campaña de ético-moral que quiso manejar en la promoción política el entonces candidato Danilo Medina, que se ha desdicho su discurso y su... No, se desdibujó terriblemente. Se ha desdibujado totalmente lo que dijo y lo que predicó, no lo practicó, sino todo lo contrario. Bueno, Luis, al extremo de que yo recuerdo que cuando su discurso de ascensión a la presidencia dijo que cuando él saliera a la presidencia quería salir a caminar y que la gente lo saludara, y no se atreve a que la gente lo saludara y lo saludara y le agradeciera su buen desempeño.
y resulta, como tú dices, pero Danilo no se atrevió ni siquiera a asistir a los actos conmemorativos del 112 aniversario del 112 nacimiento natalicio del profesor Juan Bosch. Sí, sí. Él no fue al partido y seguro que no fue por vergüenza y no se atreve a sacar la cara o a salir a la calle. Que Entonces, no sé qué que pasó. decía Charlie Mariotti, que es muy locuaz, Sí, muy locuaz. bueno, un hombre de los entonces, medios. Y sobre la base de la expresión o los movimientos de Charlie Mariotti se quiere mantener vivo el PLD, pero realmente así con eso no es suficiente. Bueno, acuérdate que Charlie Mariotti es publicista. Sí, él ha dicho que ha anunciado unas cuantas veces que en cualquier momento Danilo se tiraría a la calle. Incluso llegó a decir primero que ya el PLD está en la calle de nuevo. Sí, sí. Y que iban a tomar las calles. Y que iban a tomar las calles. Bueno, realmente no se han atrevido a sacar la cara, a sacar la cabeza, porque realmente es mucha la vergüenza y sería mucho exponerse. Hay que esperar que algunas cosas se aclaren o que las aguas se amansen, porque ahora no están contentas las aguas. Tú sabes que me llamó la atención un importante dirigente PLDista, hombre serio, santiaguero, igual que yo, me dijo que en el natalicio... ¿Tú crees que quedan periodistas serios? Porque los serios han estado renunciando o se fueron con Leonel. Digo, se fueron unos cuantos sinvergüenza con Leonel también. Sí, pero él me dijo que en el natalicio de Bosch iban a preparar una actividad que no vi que se preparara. No se habló del pensamiento de Bosch, de la impronta bochista. Sí, quien organizó una actividad, digo, más de una actividad. Primero hicieron un acto de recordatorio al profesor Juan Bosch y también hice una conferencia, virtual que estuvo a cargo de Núñez Polanco, que fue secretario del profesor Juan Bosch, durante y en años. la que estuvo el presidente Leonel Fernández, y entonces con la participación, imagínate, a través de el sistema Zoom, yo estuve viendo parte, ahí se conectó mucha gente, y eso sirvió incluso entonces como plataforma de lanzamiento, de promoción a la figura del presidente Fernández, porque realmente el reconocimiento a su figura en el curso de la gente que se iba agregando a la conferencia o que iba conectándose. Bueno, Luis, es que en este momento, en este país, el estadista más depurado es Leonel Fernández. Claro, realmente es un referente. Está el presidente Luis Abinader y está en la oposición constructiva como referente. Sí. El y presidente, de verdad que está haciendo una oposición constructiva y participativa, claro, colaborativa, si se quiere, porque el democrático. hecho de quitarse la camisa, quitarse la corbata e invitar con varias de las figuras del partido, incluyendo su hijo, a que la gente se vacune, es una forma de crear credibilidad, de crear confianza entre los ciudadanos que deben ir a vacunarse. Que el programa de vacunación en este momento es uno de los cursos de acciones más activos de este gobierno y que es importante que a lo para mejor toda hasta la mano, que hasta la mano se le fue porque faltando recursos como han estado faltando los recursos, entonces anunciar, es la partecita que todavía está por verse, anunciar la implementación de una tercera vacuna que implica recursos, la compra de recursos para la compra de esa vacuna. La compra, la implementación de ha creado algunos cuestionamientos, algunas dudas, porque resulta que hay gente que todavía no se ha puesto la primera. Todavía y hay un 55%. Un 50 y ¿cuánto por ciento? 55%. Que no se ha puesto la segunda dosis. Sí, exacto. Entonces, como si tú no has terminado con la primera y tienes a medio talle la segunda, tú vas a comenzar una tercera. Yo no sé, pero hay algunos médicos que, incluso algunos de los que se hicieron el cuestionamiento inicial, que después, comenzando por el Colegio Médico, que después, y una serie de organizaciones, ¿cómo se llama esto? Asociaciones de especialistas de la colegios de especialistas, como el colegio de neumólogos. Finalmente rubricaron la decisión porque son ramas del colegio médico, pero que actúan independientemente. Sí, que porque son especialistas. Entonces espero que le han dado el visto bueno, han rubricado la decisión del gobierno, que bueno, vamos a ver, ojalá salir en buena forma y en buena
de buenas maneras con este tema, que por cierto en el periódico, el Diario Libre de hoy, resalta en la portada la tercera dosis ya que se está, Sí, ¿no? la oficialización de la tercera dosis, y ahí aparece el pediatra Edwin García mientras recibía su tercera dosis. De manera que de la nueva vacuna que se está... Bueno, como se recomienda 6 meses entre la segunda y la tercera, todavía nosotros podemos dedicarlo a la observación de cómo va la cosa. Claro. Y bueno, hablaste de referente ahorita del presidente Leonel Fernández. Bueno, hay noticias positivas para la fuerza del pueblo y para el proyecto y la figura del presidente Leonel Fernández. Hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo que anula la decisión de la Junta Central Electoral, que se entendió aquella vez que se había precipitado en considerar que la Fuerza del Pueblo no era una organización mayoritaria, a pesar de que los números lo demostraban por todos los lados. El presidente Fernández, varias gente opinó, pero el presidente Fernández dio a conocer un tuit ayer mismo, donde decía que con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo se acogieron al recurso, acogiendo el recurso de la Fuerza del Pueblo, se pasaba de lo absurdo a la razón, se consolida la democracia y al mismo tiempo se fortalece el sistema de partidos y se hacía justicia. Sí. Pues entonces, tú sabes que la decisión colateralmente beneficia bastante al PRD, que en el aspecto de las diputaciones alcanzó una significativa votación. Bueno, pues esta mañana trascendió la versión, son muchas las versiones que se mandan, pero eso fue un tuit que mandó el secretario general del PLD, el señor Mariotti, en el sentido de que el PLD apelaría. ¿Qué pasa? Que si el PLD, yo creo que no va a apelar nada, eso es una... es su gestión pantera, como o aquello, apuntar con carabina vacía, porque no es verdad que por el tema de los recursos se van a arriesgar. Hay unos 23 partidos, creo que son, que serían afectados, incluyendo el propio PLD, porque entonces se frisaría todo. Tendría el caso que ir, recurrirse a la Suprema o recurrirse al tribunal, finalmente al Tribunal Constitucional, y entonces en el interín se quedarían sin desembolsar o habría que no resembolsar los recursos, y eso no se va a poder porque los partidos los necesitan. Sí, se necesitan. Se necesitan. Incluso hay partidos de esos que tienen grandes deudas de campaña. Claro, que todavía tienen deuda de campaña. Entonces, yo no creo que eso progrese. Además, ¿cuál sería la obstinación del PLD de empequeñecerse más o cualquierizarse mucho más o quedar mucho más evidenciado, satanizando una sentencia que en definitiva se supone que a ellos ni debería irle ni traerle ni llevarle? Sí, porque ellos están en su mismo lugar. Cada cual está en su sitio. Entonces, y como quiera que sea, lo de ya la asignación o el reconocimiento por parte del Senado de la segunda mayoría, eso no va a cambiar. No es verdad que eso va a volver para atrás, echar para atrás, de que el miembro que ganó la Fuerza del Pueblo en el Consejo de la Magistratura, eso no se va a modificar. Entonces, ¿cuál es el afán? De querer aparentar de que la Fuerza del Pueblo no es un partido mayoritario. Tiene 9 senadores y tiene 16 diputados, una matrícula de 25 miembros del Congreso Nacional. Es una mayoría significativa en el Congreso. Y todos los días sumándose gente del comité central, de los intermedios, de los distintos. Entonces, hay un crecimiento de la fuerza permanente, de la fuerza del pueblo, y ese desgarramiento, esa sangría de donde está saliendo, o a quien se le está produciendo, es al PLD, que cada día se empequeñece, y con todos estos escándalos, que con el dedo acusador está señalando a figuras importantísimas del partido, y si fuéramos a hablarlo en un aspecto, en un sentido bélico, diríamos que los tiros le están tocando muy cerca, le están sonando a muchísima gente ahí, comenzando con el propio expresidente Danilo Medina.
Entonces, que algunos... Hace rato que le están picando. Que hace rato que le están picando incluso hasta por la sangre, por la familiaridad, entonces, por la seguridad, le están tocando por muchísimos sitios. Entonces, es un tema que realmente yo lo que creo es que cada cual debe rascarse con las propias uñas y dejar que el otro le dé su piquiña, su propia piquiña y no complicarse por las piquiñas de los otros. O las comezones ajenas. Así es. Entonces, eso es lo que yo creo. Volvemos, porque hay otras colindancias con ese mismo tema, que yo, por cierto, trato mañana en la columna, en el sondeo del periódico Listín, el sábado que toca, cuando no en el digital, el correo, que lo publicamos todos los sábados, en uno y el otro, o en uno u otro. Vamos entonces, señor director, a disponer la primera pausa y de allá para acá nos encontramos aquí en el mismo sitio. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Hola, soy Rachel Gil, represento la Fundación Comunitaria Advenio Funcat. En estos momentos tomamos la iniciativa de obtener un local propio para nuestra organización y para ello necesitamos contar con tu apoyo. Estamos realizando una rifa benéfica en nuestra página web www.funcat.org. Ayúdanos a cumplir con nuestro objetivo, juntos lo vamos a lograr. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ah? ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Bueno, Danilo, circuló la especie, yo diría que como globo de ensayo, no más de ahí, de que el Danilo Medina estaría procurando una reunión con el expresidente Leonel Fernández a través del hijo mayor del doctor Peña Gómez, José Fran Peña Guava. Que se ha convertido en un gurú de la política. En un gurú, un componedor, un concertador y sobre todo... ha desarrollado unas muy buenas formas. Y que ha estado muy asertivo en unas famosas reflexiones. Escribe muy bien. Sobre política, que ha estado... Sobre todo, escribe bien, pero además de eso, muy conceptuoso. Conceptuoso y certero. Y certero en los
análisis que hace, las valoraciones que hace. Y las reflexiones que hace de traer cosas del pasado para establecer extrapolaciones. Claro. Bueno, pues se puso después una imagen donde él aparece José Fran en medio. Eso creo que es un montaje porque ocupa mucho espacio, creo que está tapando a dos ahí. Pero donde aparece Leonel y Danilo, pero bueno, eso fue desmentido por el propio Peñaguaba, que dice que eso no es verdad, que eso no ha sido verdad, que eso no es, esa versión es falsa, aunque él sí confirmó que él es, o mantuvo en firme que él es amigo, una gestión gorda, que él es amigo de los dos, claro. de los dos, eso se entiende, pero como decía alguien por ahí en un audio, José Fran nunca ha sido mediador de Danilo y Leonel para nada. Los tiempos, indistintamente, los tiempos cuando Leonel y Danilo tenían que juntarse, otros eran o no necesitaban mediadores u otros eran los que acercaban, lo hacían los esfuerzos de acercamiento. Yo realmente escuché a Leonel Fernández decir una vez que ahí se perdió y se deslegitimó y perdió credibilidad y autoridad. Un liderazgo peledeísta que se bandió solamente para Danilo, cuando ellos debieron ser los intermediarios, los mediadores, mejor dicho. El doctor Castillo se lo dijo siempre, que esas dos figuras no podían pelearse, que se complementaban, si realmente tenían que, para hacer el trabajo que había que hacer, incluso de carácter histórico y el compromiso que ambos tenían frente al profesor Juan Bosch, tenían que mantener la unidad de acero. Y el doctor Castillo empezó su reflexión, que debieron ser mejor atendidas, explicando la diferencia y el pleito entre dos primos, Horacio Vázquez y Moncácer. ¿En qué quedó eso? ¿En qué paró eso finalmente? Sí. Y entonces, bueno, la instauración del régimen de Trujillo. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Danilo, como el poder ensordece o nubila y crea muchísimas cosas al punto de hacer perder a muchos vivos en el poder, perdérselo claro. Entonces, realmente, como decíamos ahorita, se desdijo, perdió la perspectiva, dividió el partido, entendió que el poder era eterno, que era para siempre, y que desde el poder todo se podía. Y que él era el que lo estaba haciendo bien, que se la estaba comiendo. Llegó a decir que él era, que lo estaba haciendo bien, no, que lo estaba haciendo mejor que él. Mejor, que la estaba comiendo. Mejor que el presidente Fernández. Entonces, se propuso cerrarle el paso al presidente Fernández, cerrarle el paso. Y destruirlo política y moralmente. Destruirlo política y moralmente, a través de interpósitas personas, incluso de gentes en las que en un momento determinado, por razones de tipo penales o no santos, fue el propio Leonel Fernández quien los mandó a la cárcel. Claro que sí. En el caso de Quirino, quien lo autoriza, quien lo apresa y autoriza la extradición fue Leonel Fernández. Entonces después se lo ponen detrás. Se lo quieren echar a los pies. Tirar el muerto a los pies. Y muchos otros casos. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Leonel Fernández, yo planteo en la columna de que esa reunión no es posible y en la muy remota eventualidad de que eso se produjera, muy remota posibilidad de que eso ocurriera, al único que le haría daño y ningún tipo de beneficio le aportaría sería Leonel. Porque Danilo, al contrario, Danilo lo que necesita, quizás queriéndose agarrar hasta de un clavo caliente, necesitaría ayuda o necesitaría aliado y necesitaría hasta cómplices también en este momento es Danilo. Entonces, si Danilo hizo algo bueno, fue que, si se puede decir, fue que sacó las uñas y evidenció lo que era y empujó, obligó a Leonel a irse del PLD, con lo cual vino a significar una especie de profilaxis para Leonel Fernández y tener la oportunidad de reivindicarse frente a su país de errores
y hasta de vicios que se le achacaron en un momento determinado en sus periodos de gobierno, dos de los 2 y pico de los que participó Danilo Medina, y de los cuales tú y yo estamos, si no seguros, casi seguros, de que otros serían los culpables, pero no Leonel Fernández. No. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández tuvo el defecto, algunos dirían la deferencia, pero el defecto, diríamos los que los queremos un poquito, para no decir muchísimo, porque tampoco vamos a estarnos, pero bueno, o los que le reciprocamos, más bien el término, le reciprocamos el trato que él nos ha dado. Sí, su trato caballeroso. Caballeroso. Amable. Es que, bueno, realmente Leonel Fernández dejó hacer y dejó pasar demasiado, hasta el punto de hacerse daño. Sí. Tenía a Danilo Medina como un especie de poder detrás del trono, un poder delegatario que Danilo aprovechó y usó hasta el abuso. Muchas veces abusó. Hasta el abuso, porque de ahí estructuró su propio proyecto. Y fíjate que Danilo dijo que una vez que lo venció el Estado, pero nunca se dice que su proyecto fue desde el Estado. Desde y con el Estado. Desde el Estado. Sí. Cuando le hicieron trampa a Jaime David, porque así fue lo que ocurrió. En un momento en que Jaime David tenía un buen perfil, claro, y se entendía que era la mejor figura, tenía mejor figura y mayor proyección hacia afuera, me refiero. Pero mientras tanto Danilo desde adentro tenía el control del partido, el control del poder, el control del partido a través del control del poder o de las incidencias desde el poder para sepultar a Jaime David. Sí. Entonces, y realmente a Jaime David le pasaron el rolo, como se dice. Pero realmente, mayoritariamente, por lo menos hacia afuera, Jaime David tenía en ese momento, porque después hay otras historias que contar. Sí. Y entonces, tristes, pero bueno, el candidato era Jaime David en ese momento. Leonel no lo apoyó por las razones que fueran. Dejó pasar a Danilo. Por deferencia con Danilo. Deferencia de Danilo, que no fue reciprocada. Nunca. Que no fue reciprocada. Entonces, no fue reciprocada y Danilo, recordemos que por ahí el que quiera, que eso es historia, hay en las redes y en cualquier sitio usted encuentra unas palabras de Danilo en el Centro Olímpico cuando Leonel Fernández renunció a aspirar a intentar buscar la candidatura, que algunos creían que lo iba a hacer. Porque allí se llevaron unas carretillas llenas con 2 millones y pico, de 2.200.000 firmas, apoyando a que Leonel Fernández continuara. Pero Leonel mandaron esa carretilla, creo que fue idea de Félix Bautista, y eso se lo endosó al partido. Le endosó eso al partido. Y lo que hizo fue recordar que el camino malo estaba cerrado y que Danilo sería el candidato y que él lo apoyaría y trabajaría. Entonces, ¿qué pasa? Dice Danilo, cuando oficialmente lo proclaman candidato del partido, que Leonel trabajó más, le agradecía, dice, a él le debo el haber trabajado más por su propia, por nuestro proyecto, por nuestra campaña, que por la de él mismo. Sí. Y que entonces, y él hacía un compromiso de continuar las cosas de desarrollo y de qué sé yo qué cosa, y las realizaciones, el progreso que se había logrado en ese momento en las gestiones del presidente Leonel Fernández, que en esos tiempos se hablaba de la obra del PLD, sí, de la obra o los gobiernos del PLD. Acuérdate que después se quiso separar las cosas y decir y establecer diferencias de los gobiernos de Leonel y la obra de Danilo. Bueno, Luis, en la famosa visita sorpresa, que era un desbarre a la institucionalidad, se insistía mucho en la obra de Danilo. Yo recuerdo decir a los ministros, esto le costó al presidente Medina. Le costó al presidente Medina. Entonces, bueno, se quiso, acuérdate que la obra principal, material principal de Leonel Fernández era el metro, o fue el metro, y una obra extraordinaria. Y entonces, que debe ser continuada. Debe ser continuada. Entonces, fíjate que a regañadientes, a cuentagotas, se le fueron dando
los recursos para la segunda línea del metro, que apenas se llegó hasta el centro comercial de aquel lado, la parte oriental. No se llegó hasta San Luis como estaba previsto. Y los Alcarrizos ni tampoco. se llevó a los Alcarrizos tampoco como estaba previsto, porque incluso hasta después se quitó a Diandino del proyecto. Claro, fue después de un programa que Nuria Piera hizo, donde trascendieron algunas cosas allí. Alicia Ortega, perdón, que no estaban claras o que más bien parecían oscuras. Bueno, fue una emboscada que le tiraron. Fue una emboscada, pero bueno, de todas maneras quitaron a Diandino y el metro se quedó ahí. Y después vino, porque había que hacer la hora de Danilo, entonces vino unos canastos que hicieron una cosa, ¿cómo fue que le llamaron? Teleféricos. Los teleféricos. Teleféricos. Se quiso hacer, entonces... Que yo creo que Luis no debe hacer ese teleférico de los Alcarrizos al 9. Vamos a hacer el metro, que eso es lo que darle demanda, es lo que impone la racionalidad. Metro, aunque yo creo que no hay dinero para eso ahora, pero acuérdate que finalmente todo el que no tenía un metro quería su metrico, porque esto vino a dar resultados. Claro, y es la solución al transporte masivo. La solución masiva al transporte de pasajeros y de carga. Así es. No es de que con voladoras y con carritos adicionales, ni con galcitas, ni con ciclovías, ni con nada de esas cosas. No las garcitas, las blancas del PRD y lo otro amarillo eran los pollitos del PLD. No es con eso que se resuelve los problemas del tránsito y del transporte aquí en el país. Bueno, pues retomando la parte para aterrizar y volver a otro tema, el tema de aquel encuentro que definitivamente fue negado por José Fran. A Danilo, a Leonel no le convendría en este momento juntarse, ni en ningún momento, aparecer juntos y ni coincidir ni siquiera en misa, con Danilo Medina, porque en definitiva perdería mucho y no ganaría nada. Y daría pie a aquella expresión muy popular, Danilo, aquella de que dime con quién anda y te diré quién eres. Y después la otra es, pero es más de lo mismo, o míralo juntos, si están juntos, los que se juntan son los iguales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso no le convendría, eso frisaría o afectaría de una forma u otra el crecimiento de la fuerza del pueblo. A Danilo le cabe el merengue muy sonado de váyase en paz, compadre. Que se vaya en paz y Atuey no está vivo, lamentablemente, para que se lo dijera. Pero estamos nosotros y hay muchos otros para decir eso, que se vaya en paz, que esté tranquilo. Claro, el partido como tal, que no hizo la mejor escogencia, porque Danilo debió preservarse. Preservarse, no meterse en medio. Pero quisieron hacerlo como un ingrediente, un elemento de protección, meterlo en el partido. Fíjate que querían meterlo también en el Parlacén. Buscando impunidad, pero que no es necesario para eso, porque... Que mira que ahora te ha entrampado el PLD con un liderazgo como Danilo. No es ese gran orador, no es el hombre que no tiene la mejor imagen, está inhabilitado. Entonces, ¿qué hace? Peor que un jarrón chino, porque tiene la influencia que es el presidente del partido y el expresidente, y el líder del partido, y entonces más nadie le va a confrontar, ni le va a alzar un dedo queriendo aspirar, decirle que aspira a nada, pero resulta que él está invalidado. Y esa invalidación constitucional nadie se la va a quitar, porque por demás se ha descalificado. Entonces, ¿qué es lo que le espera? Quedarse tranquilo, a ver si algunos se olvidan de él, o algunas culpas la puede espiar el pulgar, yo. En el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, pero mientras más en medio esté, más confrontación o más escosor puede provocar. Eso es lo que, así como yo veo las cosas. Pero definitivamente, Leonel no puede ir ni a misa con Danilo Medina. Eso es porque no tiene nada, no le aporta absolutamente nada. Porque Leonel, el estar alejado de Danilo, que Danilo le dio la oportunidad de separarse, separándose, repito, que se produjo una profilaxis. Entonces no es que sea necesariamente el bueno y el malo, pero bueno, una profilaxis.
y se definió una diferenciación entre uno y el otro. Entonces, por eso, a partir de ahí, comienza entonces una nueva valoración para Leonel Fernández, una nueva valoración. ¿En qué sentido? Bueno, dice alguien que está en uno de los grupos que yo pertenezco, unos debates democráticos que se hacen y que uno se retroalimenta, dice que el honor de Leonel Fernández está por los cielos, mientras la moral de Leonel está por los cielos, mientras la de los morados está por el suelo. Y entonces, y eso es verdad, con ese dedo acusador que tienen ahora encima, y en lo que se averiguan estos casos, y la familia de los pulpos, ¿cómo se llama? Sí. Pulpos, medusas, corales. Pero la familia de ellos... la familia Medina. No, hombre, la familia de los moluscos y las cosas, el reino al que pertenece la familia, porque hay un especialista poniendo los nombres, el pulpo, corales, medusa y demás hierbas. Dice la gente que espera la operación Tiburón. Bueno, esa sería la última, la operación Tiburón. Sí, tiburón podrido. Bueno, director, vamos a la última pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo estaba media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando.
Mira, Danilo, ayer vimos al presidente Abinader dejarse caer conjuntamente con el ministro de Turismo y una cantidad de inversionistas del sector privado. Playa Esmeralda. Playa Esmeralda por Miche. En Miche. Da el primer palazo para la construcción de un hotel de unas 500 habitaciones. 500 habitaciones. Que es muy bueno y que significaría una cantidad, no sé si unos 15.000. La semana pasada había sido en Pedernales. Una cantidad de empleos para la zona de Miche, que es una zona muy bonita, de un y la apertura a un nuevo polo turístico. Con este primer Picasso damos inicio. Un nuevo polo turístico y que vendría, ahí tenemos a la vista del presidente Abinader cuando estaba dando ese primer palazo. Y yo pienso que esto... y su intervención. Su intervención, pero que esto, Danilo, yo creo que da pie para justificar más bien la construcción del nuevo aeropuerto que se piensa para esa zona, que por razones de competencia económica se han estado poniendo unos conflictos. Hay unos conflictos allí que se ha dicho que están muy cerca. Bueno, pero el asunto es que ¿cerca de dónde? Porque va a estar muy cerca de Miche, el aeropuerto, le facilitaría las cosas y propiciaría el desarrollo turístico de esa zona y crearía nuevas fuentes de trabajo, distribuiría las oportunidades de trabajo en la zona. Yo no sé, pero yo creo que esto yo lo veo, uno tiene que ponderar y resaltar el esfuerzo que han hecho los Rainieri con la visión que tuvieron de desarrollo del este, en sentido de turismo en el este, pioneros, desarrollistas, y que incluso llegaron ahora a colocar el aeropuerto de La Romana, de Punta Cana, es el más concurrido de toda la región. Sí, uno de los aeropuertos más importantes de la región. Entonces, mira qué nivel. Entonces, hay que reconocerle esto, pero siempre creo que deben, dentro de la libre oportunidad de comercio y de negocio, debe haber espacio para todo el mundo. Porque eso se me parece, repito, a aquella vez cuando estaba el monopolio de las telefónicas, que Codetel, la famosa Codetel, era la dueña absoluta, ama absoluta de las telecomunicaciones. Y eso tenían amarrado todo, eso fue una cosa tremenda para romper ese monopolio que había. Y a partir de ahí, el que terminó beneficiado fue el cliente, el usuario. Y el país que ha sido mejor comunicado, porque la competencia ha estimulado a las mejoras tecnológicas. La competencia dio lugar a introducción de mejores y mayores tecnologías, mejores servicios y muchas otras cosas más. A la misma instauración o creación del Instituto de las Telecomunicaciones especializado en esa área y con mayor vigilancia. Entonces yo creo que esa apertura fue conveniente. Entonces yo creo que también estableciendo los controles y manejándolo en los parámetros internacionales, porque unos dicen que sí, otros que no, de que está muy cerca y otros dicen que hay otros que están más cerca todavía y que no hay ningún problema. Incluso, ¿qué más cercanía tienen los aviones en el espacio? Que no chocan unos con otros porque sencillamente forman parte de una programación. Realmente un monitoreo que hacen los especialistas, porque si no los aviones anduvieran chocándose por donde quiera. Bueno, en Nueva York, porque el Kennedy y el otro aeropuerto. Mira, si tú tienes oportunidad de verlos en el aire a través de equipos sofisticados, tú te das cuenta que eso parece como cuando andan las mariposas así, o sea, una cruzadera, cada cual tiene su ruta, pero mira, se entrelazan y entrecruzan y no chocan. Pues es porque realmente, milimétricamente muchas veces, eso todo está establecido y pautado. Claro. Y entonces, a menos que no sea por una falla mecánica, humana. Sí, por las torres de control. Porque las torres de control manejan eso. Y si hay una falla humana, entonces se puede producir un accidente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el aeropuerto uno está muy cerca del otro. Esa es la excusa. Yo creo que eso no es... Pero mientras tanto, el hecho de que se construya allí un
un polo turístico, comenzando con un hotel de unas 500 habitaciones, es un buen comienzo, y eso, enhorabuena para el desarrollo. Y sobre todo esto que son inversiones que se hacen con aportes del sector privado. El sector privado dinamizando. El sector público no pudiera, y total, además, ¿y para qué? Porque ¿cuántos hoteles no tenemos por ahí, hoteluchos, de aquellos que construyó Trujillo en algunos puntos del país, en cada región? Y eso pasó a Corpotel, hoteles del Estado que los desguabinaron todo después, los desguazaron después y los cualquierizaron y no le dieron mantenimiento. Y a algún político terminó, o vivo, aunque no fuera político, terminó utilizando aquello o usufructuando aquello. Es lo que mayormente ha pasado. Entonces, ¿en qué tienen que estar? En manos privadas estas cosas, y la inversión también debe ser privada. Siempre con las debidas regulaciones y la vigilancia del Estado, que debe ser el ente de equilibrio para motorizar y movilizar y monitorear todas estas cosas para que los servicios se den y que no haya los abusos que muchas veces se cometen. Por ejemplo, el tema aquel de la autopista de Samaná. Esas contratas o esas construcciones o esos permisos en esas condiciones onerosas de perjuicio para el pueblo y para el Estado no pueden darse. Tienen que ser en otras condiciones, otro tipo de condiciones, que es la participación de la inversión extranjera, pero no, o privada, pero no en esas condiciones. No, nos queda, creo que finalmente el tema del código fue aprobado. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Al Senado de la República. Debe aprobarse, pasar al Senado, a ver qué pasa, pero ya se han escandalizado las pirañas que quieren... Está diciendo pirañas las feministas. Más que pirañas, feministas y aliadas y aliados, porque hay muchísima gente desorejada que están detrás de esas cosas. Y siempre encuentran eco en alguna gente, pero lo cierto es que el código había que aprobarlo, y si hace 20 años que eso está allí, y si hay que salir de eso. Y si el tormento era, o el tropiezo era el tema del aborto, o las 3 causales, bueno, pues vamos a sacar eso de allí, y vamos además de eso a entender que esta sociedad en sentido general tiene sus tradiciones y tiene sus instituciones que lo que hay es que buscarle el peso específico. Fíjate cómo se ha resaltado aquí, cuántas mujeres no mueren por una cosa u otra en lo que tiene que ver con el parto, intento de parto, pero aquí se le dieron casi una página entera por algo sería las causas de la muerte de Winifred Núñez, según el acta de defunción. Entonces, murió ella porque tuvo unos problemas que no le desarrolló el vientre, y entonces el médico le dijo desde un principio que iba a tener problemas, pero 3 médicos se negaron a interrumpirle el embarazo. Entonces ellos, por irresponsables pudiera haber sido, porque no creo que sea por otra cosa, dice el médico de cabecera de ella, o el que la atendía, le sugirió que esperara que el bebé muriera y entonces abortara naturalmente. Pero no se atrevieron 3 médicos a hacerle. Yo estoy seguro que esto lo cogen ahora como punta de lanza para defender las feministas. Esto fue, yo no voy a decir una mala práctica, esto fue una irresponsabilidad en triple dirección, porque el código como está aprobado establece, como lo están presentando, establece que cuando hayan razones de fuerza mayor que tengan que ver con la ciencia y con la vida de la madre, eso lo establece, eso lo deja claro. Entonces, ¿qué es lo que quieren más? No, lo que quieren es que la mujer cuando le dé la gana aborte, que cuando hizo una vagamundería por ahí salió preñada, entonces como no puede decir a la familia que está preñada, va a abortar. Entonces, eso es lo que la iglesia y la sociedad y grupos pensantes y responsables
se oponen a que ocurra eso. Pero esto, porque yo no he visto, ni tú has visto, ni nadie ha visto el primer médico preso por practicar un aborto cuando haya razones de salud de por medio, razones de ciencia o de medicina. Bien, vamos a dejar las cosas por hoy. El lunes, si Dios quiere, estaremos de nuevo con otro Denle seguimiento a ERSA. Seguimiento a la tormenta. ERSA se llama. ERSA. El huracán ya. Ok. Bueno, nos vamos.